Hola, buenas noches. Buenas noches a todos de parte del equipo de Vitae. Estamos súper emocionados de estar con ustedes la noche de hoy junto a la doctora Regina Kepfer. Vamos a estar hablando sobre un tema súper importante para nuestro país, ¿verdad, doctora? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ir poco a poco brindándoles diferentes tips para que puedan darle esa importancia tan necesaria para esas personas que tienen enfermedades crónicas de diferentes tipos. ¿Qué tipos de enfermedades solemos resaltar que requieren cuidados paliativos, doctora, para ir como entrando en calor para esas personas que dicen no tengo idea de qué enfermedades suelen necesitar este tipo de cuidados? Pues lo más común y para lo que más se utilizan los cuidados paliativos son para las enfermedades oncológicas, es decir, lo que es cáncer, pero los cuidados paliativos no deben limitarse solo a cáncer, sino que se pueden apoyar a todas las enfermedades crónicas, todas las enfermedades que tengan mucha carga de síntomas, mucha carga de sufrimiento, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas, conocidas como el EPOC, o los problemas cardíacos que generan mucha fatiga, las enfermedades renal crónicas, las demencias. Hay muchísima gama de enfermedades en las cuales uno puede apoyar con los cuidados paliativos. Buenísimo. O sea que hoy venimos con unos 45 minutos súper cargados de información para esas personas que tienen seres queridos, familiares, amigos, o que quizás quieren aprender más de este tema, porque sabemos que todos vamos para una vejez que si no nos cuidamos hoy en día, generalmente terminamos con enfermedades crónicas. Así que esto es un llamado a la acción para tener esos hábitos de prevención o para simplemente decir, oye, voy a ser ese familiar que está pendiente a ese ser querido durante este periodo tan difícil, pero que también merece una calidad de vida buena. Con ustedes, la doctora Regina Kepfer. Hola, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Yo creo que la introducción ya la tuvimos de forma perfecta. Y el día de hoy, pues quiero hablarles acerca de los cuidados paliativos, cómo nosotros podemos implementarlos, cómo nos pueden apoyar pues, en el cuidado de las personas que necesitamos, ampliar un poquito más el conocimiento de qué es, para qué se utilizan, romper un poquito los estereotipos que nos enmarcan a los médicos paliativistas y también enfocar y hacer un gran énfasis en que los cuidados paliativos no son cuidados básicamente para un paciente que está falleciendo, sino que puede ser para cualquier paciente en cualquier etapa de las enfermedades y que es muy importante también, como lo vamos a ver más adelante en la presentación, que nosotros nos enfocamos mucho en la vida, ¿verdad? Para nosotros hay vida hasta el último segundo y es la calidad de vida lo que nos tiene que mover, lo que nos tiene que mover a actuar, a tratar con estos pacientes, a ayudar a mejorar y no solo la vida, no solo la calidad de vida de los pacientes, sino que la unidad que nosotros tratamos es el paciente y la familia, ¿verdad? Porque sabemos que todos nos vemos afectados cuando hay un paciente enfermo en casa y cuando no sabemos cómo impactar en la vida de ellos de forma positiva y cómo protegernos del impacto que tienen estas enfermedades en nuestras propias vidas. Entonces, pues vamos a empezar. Primero quisiera hablar de la calidad de vida. ¿Qué significa calidad de vida? Porque es algo que nosotros usamos muchísimo. Buscamos esa meta al final de los cuidados, buscamos esa meta cuando estamos brindando toda nuestra atención, pero realmente, ¿qué es la calidad de vida? Entonces, pues hay muchas ideas, muchos conceptos que podemos ir como generando en la definición de este concepto. Pero básicamente la calidad de vida es lo que nosotros consideramos importante para nosotros, basados en nuestros valores, nuestros principios, nuestras experiencias, nuestras necesidades. Básicamente es todo lo que nosotros queremos conseguir para tener un confort. Esa es la palabra que quería buscar. Entonces, ¿cómo define, para pasar a términos un poquito técnicos, cómo se define por Organización Mundial de la Salud
La calidad de vida, pues es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural, sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es básicamente lo que acabamos de explicar, que la calidad de vida es específica para cada persona. Lo que es importante para mí puede ser puede no ser importante para otra persona o puede ser no una prioridad. Entonces es basándonos en las prioridades de cada quien. Entonces, la salud. Cuando hablamos de la salud, básicamente es un estado de bienestar, tanto físico, mental, social, no solamente que no haya enfermedad. Entonces, de la misma forma, la calidad de vida, lo que nosotros vemos es que sea impacto en todos los ámbitos de la vida de la persona, no solo si el paciente no tiene náuseas, si el paciente está comiendo, si el paciente no tiene dolor, sino si él se siente satisfecho en todas las esferas de su vida. Entonces, aquí podemos ver que es tanto bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social y la capacidad para desenvolverse y desarrollar tareas típicas de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa eso? Pues no solo no me siento mal, sino que puedo hacer mis cosas, puedo ser autosuficiente, puedo tener independencia, puedo tener esa autonomía que es tan importante para todos nosotros y que como paliativistas es una de nuestra meta resguardar. La autonomía de nuestros pacientes, su capacidad para decidir, el hecho de que vayan ellos delimitando las directrices que nosotros tenemos que seguir para sus tratamientos, eso es una de las cosas que nosotros más valoramos y entre eso es basándonos en lo que ellos perciben como calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida ya relacionada con la salud, porque puede haber calidad de vida relacionada con otros conceptos, en este caso sería específicamente con la salud, ¿verdad? Entonces, la función física, o sea, qué tan funcional está un paciente, qué tanto puede realizar, levantarse de la cama, ir al baño, cambiarse, vestirse, bañarse, alimentarse por sí mismo. El bienestar psicológico, pues sabemos que durante estas enfermedades que generan mucha carga sintomática, puede haber mucho distrés, mucha ansiedad. Entonces, esa es una parte importante también, contando también con el estado emocional que tenga el paciente, si hay ausencia de dolor, presencia de dolor, su función social, qué tanto puede interactuar en el ámbito general de la familia, qué tanto puede salir, qué tanto puede llevar su vida lo más cercano a lo que tenía antes, lo más normal, poder levantarse de la cama, ir a comer con la familia, levantarse al comedor, poder asistir a eventos. Entonces, toda esta parte también es muy importante. También la percepción general que tienen las personas de la salud. Como les mencionaba, no solo la ausencia de enfermedad, sino que es un bienestar que tiene que estar en todo el ámbito, o sea, tanto emocionalmente como social, la familiar, toda esta parte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos, nos basamos muchísimo pues, nos basamos básicamente en lo que necesitan los pacientes, ¿verdad? En lo que es importante para ellos. Y en esto se han podido identificar algunas prioridades que son identificadas específicamente por los pacientes. Entonces, entre los asuntos físicos, pues una de las cosas es un adecuado control de síntomas, una de las cosas a las que más temor le tenemos es al dolor. Entonces, esa es una parte muy importante. Las habilidades funcionales, tener actividades, o sea, tener actividad, ser activo, poder hacer yo mis cosas, poder cuidar de mí mismo. En ese sentido, pues poder bañarse, vestirse, cambiarse, hacer todo su aseo personal, todo lo que los hace independientes, ¿verdad? Tranquilidad emocional, estar pues libres de ansiedad, libres de angustia. Pues hay temas un poquito más profundos en los que a veces tenemos que impactar un poquito más, como ya un tema de depresión, pero por lo general lo que buscan es tranquilidad emocional. Y cuando hablamos de espiritualidad, que es algo importante, es uno de nuestros pilares en los cuidados paliativos, no estamos hablando de religión. Espiritualidad muchas veces lo confundimos con religión, ¿verdad? O sea, qué tan espiritual es una persona no quiere decir específicamente qué tan relacionado está con una religión, sino que la espiritualidad es un concepto un poquito amplio,
pero para tratar de resumirlo es el sentido de vida que tiene la persona, lo que lo hace, lo que lo hace sentirse el mismo, lo que le hace sentirse persona. La trascendencia también es algo muy importante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Todas estas preguntas, ¿verdad? Las necesidades que tienen desde el punto de vista ético, pues es un concepto bastante holístico. La espiritualidad es algo que nosotros tenemos que enfocarnos también y no dejar de lado, ¿verdad? Entonces, otra cosa es el rol, funcionamiento social. Una de las cosas que más impacta cuando hay una enfermedad crónica que limita, podríamos hacer ahorita un ejemplo del cáncer, un paciente o una paciente que está completamente funcional, que tal vez es cabeza de hogar, que tal vez es brindador primario de cuidados, y de repente un día es diagnosticado con una enfermedad oncológica, por ejemplo, y el rol cambia por completo. Empiezan los tratamientos, empiezan las quimioterapias, empiezan las radioterapias, empieza el deterioro funcional, entonces se invierten los roles. Antes yo era quien proveía en casa, antes era yo quien cuidaba en casa, antes era yo quien realizaba todas las tareas del hogar como mamá, como papá, como esposo, como esposa. Entonces los roles se invierten. Esa es una de las cosas que más impactan, la pérdida de lo que yo era antes. Preocupaciones financieras, pues es algo muy importante. Los pacientes, pues sabemos que tienen muchos gastos en el sentido de los tratamientos, los cuidados, hay preocupación de si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Entonces, esa es otra cosa que mencionaban, orientaciones a futuras, planeación, esperanzas, obviamente las enfermedades con pronósticos reservados, unas enfermedades crónicas, el diagnóstico trae consigo muchas dudas y acerca del futuro es una de estas, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a curar? Entonces toda esta parte es muy importante. Algo que no tenemos que dejar de lado es la parte de la persona como pareja, ¿verdad? La intimidad, la imagen corporal, el tema de que puede ser que la enfermedad me haga cambiar mi aspecto físico o me limite mi actividad con mi pareja, lo cual también es muy importante hay que cuidar, y el funcionamiento ocupacional, la capacidad que tiene para seguir trabajando, para seguir siendo una persona pues, que podríamos decir productiva desde su punto de vista. Entonces, cuando estamos hablando ya de qué factores pueden afectar la calidad de vida, pues hay varias cosas que lo determinan. Una de esas puede ser el género que tenemos, nuestra edad, el estado civil, la educación, el nivel socioeconómico, si una persona vive en el área rural o en el área urbana, y las alteraciones del estado del ánimo. Todo esto puede afectar nuestra percepción de la calidad de vida. Una persona de 85 años no va a tener el mismo concepto de calidad de vida que una persona de 22, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta las características específicas de cada paciente desde todos los aspectos. Entonces, ya habiendo definido qué es calidad de vida, que sabemos que es nuestra meta, que sabemos que es nuestro enfoque y al final lo que estamos buscando para nuestros pacientes, pues pasemos a hablar un poquito de los cuidados paliativos y unas generalidades. Pues, ¿qué hacen los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, pues, mejoran la calidad de vida de los pacientes y como les mencionaba, no únicamente son los pacientes nuestro enfoque, sino que también es la familia o los cuidadores primarios quienes estén a cargo del paciente. Entonces, los cuidados paliativos, en definición, mejoran la calidad de vida de los pacientes y familias cuando afrontan problemas de orden psicológico, físico, social o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Y este es un concepto nuevo que se ha manejado por parte de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y se ha visto que también la calidad de vida de los cuidadores mejora cuando se empiezan los cuidados paliativos. Entonces es muy importante determinar que los 4 pilares que utilizamos nosotros como paliativistas es el pilar físico, los síntomas físicos, el psicológico,
el social y el espiritual. Esos son los 4 pilares que nosotros utilizamos para el cuidado de nuestros pacientes. Son los 4 aspectos que nosotros tenemos que verificar que estén bien, ¿verdad? Y es interesante aquí en la definición que se habla sobre una enfermedad potencialmente mortal, porque no todas las enfermedades que requieren un cuidado paliativo son enfermedades que pueden terminar en un fallecimiento, ¿verdad? Se nos clasifica o se nos cataloga como los médicos de final de vida. Sin embargo, los cuidados paliativos pueden darse en cualquier etapa de la enfermedad. Si una enfermedad está por ejemplo, en algunas instituciones que se dedican a los estudios de oncología, refieren que los cuidados paliativos deben ser brindados desde el diagnóstico del paciente, independiente del pronóstico, desde el momento del diagnóstico, tomando en cuenta que los tratamientos, las quimioterapias, las radioterapias pueden tener alta carga de sintomática, que necesita apoyo de un médico de soporte para mejorar toda esta pues para mejorar toda esta etapa en la que los pacientes van a estar en tratamiento y también mejorar la adherencia al tratamiento. Porque si yo me siento tan mal que me hace abandonar un tratamiento, pues obviamente mi pronóstico va a ser peor. Pero si yo me siento mejor, me siento bien, los efectos secundarios están controlados, pues voy a tener mayor tolerancia a los tratamientos, ¿verdad? Incluso hay estudios en los cuales se ha demostrado que hay una mayor sobrevida de los pacientes cuando están en cuidados paliativos tempranos. Estas son unas estadísticas de la OMS, no son tan recientes, pero son bastante alarmantes. Cuando digo no tan recientes, pues están previo al 2020, así que podemos inferir que los números han aumentado bastante. Entonces, anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y solo el 78% de ellas están en los países como el nuestro, de ingreso bajo o de ingreso mediano. Así que es una alta población que tenemos nosotros en nuestros países, donde los accesos pues a los cuidados de final de vida, a los cuidados de soporte, a los cuidados paliativos, son bastante limitados. Y actualmente a nivel mundial, solo un 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo reciben. Todavía es un problema de acceso. Bueno, entonces, el enfoque, como mencionábamos, es mejorar la calidad de vida y sus familiares, ¿verdad? Esta es la definición. Entonces, ¿cómo se busca hacer esto? Porque podemos hablar suena un poquito como no centrado, podríamos decir, el hecho de decir calidad de vida, sí, que mejore, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, primero tenemos que prevenir y aliviar el sufrimiento. Tenemos que detectar estos síntomas de forma temprana para evitar que se vuelvan una carga de sufrimiento muy fuerte. Necesita una correcta evaluación del paciente, un seguimiento continuo, una visita constante y tratamiento de dolor y de otros problemas o síntomas, ya sean físicos, psicosociales o espirituales. Es decir, en resumen, que los pacientes necesitan un acompañamiento de cerca, un seguimiento continuo para asegurarnos de que todos estos cambios que se pueden ir dando durante la enfermedad estén controlados, el paciente se encuentre cómodo, el paciente se encuentre con adecuado confort, en bienestar, y que la familia también se sienta apoyada y se sienta pues que la enfermedad, a pesar de que está presente, no tiene que ser algo catastrófico. Estas son algunas de las características de los cuidados paliativos, o nosotros les decimos también los principios que nos rigen como cuidados paliativos. Entonces, primero, aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes. Sabemos que el dolor es algo de lo que más sufrimiento y más temor genera. A veces diagnósticos que asociamos con dolor, lo que más ansiedad genera es cuándo va a empezar a doler, cuándo me va a doler. Entonces, una de nuestras cosas, por eso se hace tanto énfasis en el dolor. Otro es, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Para nosotros hay vida hasta el último segundo y esa es una gran verdad en los cuidados paliativos. Nosotros no nos enfocamos en el momento en que el paciente puede fallecer, sino que nos importa el tiempo que va a vivir, porque eso es lo que tenemos nosotros que impactar, ¿verdad? Un paciente que esté cómodo, que esté tranquilo, que esté acompañado, que la familia esté en paz, que se puedan comunicar de forma adecuada, que se resuelvan dudas.
Entonces esa parte es muy, muy importante. Entender que nosotros lo que nos importa es que la persona pueda vivir como ella quiera, con sus preferencias y, y pues lo mejor que esté, ¿verdad? No intentan acelerar ni retrasar la muerte, esa es otra cosa muy importante. No se realiza ningún procedimiento que impacte de forma negativa en la salud del paciente, en el sentido de que acelerar un proceso no es una opción, ¿verdad? O retrasar un proceso, em, hacer procedimientos o hacer intervenciones que retrasen el proceso normal cuando ya estamos en una enfermedad que se encuentra, podríamos decir, en una etapa terminal, eso es algo que tampoco se realiza, ¿verdad? Una cosa importante es, y es algo que se me ha preguntado en algunas ocasiones, es acerca de la eutanasia. Es algo tan controversial, pero la eutanasia es algo contrario a los cuidados paliativos, ¿verdad? Si con un adecuado control paliativo, con un adecuado cuidado paliativo, pues la eutanasia para nosotros no es una opción, ¿verdad? No intentamos acelerar un proceso de muerte. Se integran también los aspectos psicológicos y espirituales en el cuidado del paciente, porque no solo nos importa el aspecto físico del paciente, no solo nos importan los síntomas físicos, porque el paciente es algo integral. La atención a la persona es algo integral, a la familia es algo integral, y lo que nosotros necesitamos es apoyar en todo sentido desde las necesidades y las cosas que son importantes para el paciente. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta el momento de su fallecimiento es buscar mejorar función. Todas nuestras intervenciones tienen que ser en eso, o sea, estamos hablando mucho de calidad de vida, pero lo que buscamos también es mejorar una función en el paciente, que él pueda, eh, pues con las limitaciones que le pueda generar la enfermedad, pero que sea lo más cercano a lo que era antes, ¿verdad? Que su vida se parezca lo más a lo que él quisiera que fuera. Utilizar un enfoque en equipo para responder a las necesidades de los pacientes y de sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo cuando esté indicado. Y en este punto cabe resaltar la importancia de enfermería. Enfermería es un pilar importantísimo en, en los cuidados paliativos. Es básicamente la piedra angular que une los cuidados al paciente y el acompañamiento a la familia, y sabemos que es algo que está presente de forma constante con ellos, ¿verdad? La parte psicológica también es algo muy importante, el acompañamiento por parte de psicología o por parte de cualquier persona con que la paciente se sienta cómoda y sienta que puede hablar, o la familia también, ¿verdad? Mejoran la calidad de vida y pueden influir en forma positiva en el curso de la enfermedad, y es lo que les mencionaba. Incluso hay una revista que para nosotros los médicos es algo muy importante y nos rige muchísimo desde todo punto de vista, y es el New England Journal of Medicine. Y el New England Journal of Medicine lo que es lo más actualizado que hay en medicina. Y aquí han habido revisiones, y hay una revisión muy importante acerca se hizo sobre cáncer de pulmón. Y sobre el cáncer de pulmón lo que refería era que habían observado una mayor sobrevida en los pacientes que habían recibido los cuidados paliativos de forma temprana a los pacientes que habían recibido los cuidados paliativos o que no habían sido referidos a cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque había mayor apego a tratamiento, porque había mejor comunicación entre el paciente, familia y médicos tratante o equipo tratante. Entonces hay muchos factores que se pueden impactar cuando ingresa un equipo paliativo al cuidado del paciente y de la familia. Y se pueden dispensar, pues lo mismo que hemos estado hablando desde la fase inicial de la enfermedad, junto con otros tratamientos que pueden prolongar la vida. Entonces, los cuidados paliativos no excluyen los tratamientos activos que puede tener un paciente. Un paciente puede estar en quimioterapia, en radioterapia, en tratamiento para síntomas o para función pulmonar, para función cardíaca, en terapias de reemplazo renal. Puede estar en tratamientos activos que los cuidados paliativos no pelean con ellos, no es algo antagónico a los cuidados de curativos. Entonces, ¿a quién se le pueden ofrecer los pacientes, a los cuidados paliativos, perdón? Se le pueden ofrecer a los pacientes que tienen enfermedades terminales, a los pacientes que están críticamente enfermos, a los pacientes con enfermedades
que son progresivas, crónicas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las insuficiencias cardíacas, la enfermedad renal, los pacientes con heridas limitantes y crónicas por traumatismo, como los pacientes que han perdido algún miembro, que han tenido algún accidente, que han quedado con secuelas de traumas craneoencefálicos, y pacientes con daños congénitos o en dependencia de tratamiento de sostén de vida. En esto se incluye mucho la población pediátrica, puede ser, o los pacientes que están en áreas de cuidados intensivos, que ya están con medidas de soporte como ventilación mecánica, con traqueostomías y que necesitan otro tipo de atención. Desde el punto de vista médico tenemos algunos conceptos porque cuesta un poquito definir y tenemos que estandarizar un poco las cosas. ¿Qué es un paciente terminal? Cuando hablamos de enfermedad terminal, pues sabemos que es una enfermedad que está avanzada, que está progresando y que es incurable, que no hay razones para creer que va a funcionar un tratamiento modificador, ¿verdad? Por ejemplo, que no va a responder a una quimioterapia o que no hay una opción de trasplante o que va a depender por completo de una terapia de reemplazo renal para siempre, ¿verdad? Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos que van cambiando con el tiempo, que son múltiples y que son multifactoriales, que no podemos determinar que, por ejemplo, el delirium o las alucinaciones que puede estar presentando alguien o la fiebre sea solo por una causa, sino que pueden ser por muchas causas que se están dando al mismo tiempo. Vemos que los síntomas van empeorando y vemos que van cambiando de un día a otro. El impacto emocional que tiene también la enfermedad, ya sea en el paciente, en la familia y también en el equipo terapéutico o en el equipo médico o en el equipo de enfermería, ya que está muy relacionado o está implícita la presencia de la muerte, ¿verdad? Y un pronóstico de vida inferior a 6 meses, que realmente como médicos, por lo general esto es algo que no utilizamos, ya que es bastante indeterminado y es muy difícil de dar esta respuesta, ¿verdad? De hablar acerca de tiempo. Bueno, entonces el sistema de evaluación de síntomas de Edmonton es algo que nosotros utilizamos para evaluar cómo están los pacientes y es algo que es realizado por el paciente. El paciente nos tiene que decir cómo se siente, ¿verdad? Esto no me lo puede decir la enfermera, no me lo puede decir la persona de cuidador primario, sino que es el mismo paciente, por eso se utilizan los pacientes que están conscientes, que están alertas. Es una escala numérica de 0 a 10 y esto nos va diciendo cómo está la intensidad, la severidad de los síntomas. Incluye los síntomas más frecuentes que se observan en los cuidados paliativos. Tiene que ser una evaluación continua, no puede ser una evaluación tardía, en el sentido de que no puedo preguntarle yo cómo estuvo su ESAS durante el último mes, ¿verdad? Son síntomas en un tiempo determinado y valora cómo se encuentra el paciente actualmente. Por eso nos sirve mucho la evaluación continua de los pacientes, ¿verdad? Porque hoy podemos tener un 8 de dolor, hacemos intervenciones y podemos bajar a 4, podemos bajar a 3, podemos bajar a 2, pero la importancia es dar un seguimiento para poder saber cómo están estos síntomas y cómo están controlados. Esta es la tabla que utilizamos para la medición de los síntomas. Estas son algunas escalas que usamos también para función. La más conocida tal vez es la escala de Kornowski. Esto nos sirve para saber qué tanta capacidad tiene un paciente para realizar sus actividades del día. Más que todo lo utilizamos en pacientes con cáncer y es una forma como universal de hablar, ¿verdad? O sea, podemos entender que un Karnofsky abajo de 40 ya nos habla que la función está muy comprometida. Nos ayuda también a tomar decisiones clínicas de tratamiento para establecer, por ejemplo, cuando un paciente quiere llevar su tratamiento en casa, cuando un paciente ya no desea ser hospitalizado. Entonces, ayuda muchísimo a tomar esas decisiones. Doctora, hay una preguntita. En ese caso que las personas a lo mejor no saben en qué punto se pueden trasladar a la comodidad de su casa, ¿cuáles podrían ser como algunos indicativos para que recuerden que existen empresas como Vitae que nos especializamos en cuidados de salud y que podríamos facilitar mucho este proceso con personal idóneo, enfermería, técnicos y todo lo necesario? Pues muchas gracias, muy buena pregunta, la verdad. Porque a veces la gente dice, bueno, está bien en el hospital, pero ¿cuándo yo puedo decir, oye, en verdad, en casa está mejor?
o quizás sería mejor tratarlo en casa? Bueno, desde ese punto hay dos cosas importantes. Una, es necesario establecerlo desde un principio con el paciente, promover que la familia platique, que la familia hable para que se pueda saber, bueno, estamos ante una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Si las cosas no van bien, los tratamientos no salen como esperábamos, ¿qué es lo que vamos a querer? ¿Queremos estar en casa o queremos estar en el hospital? Y por ejemplo, con Vitae está la ventaja de que aunque el paciente necesite atención hospitalaria, porque por lo general, cuando se cuenta, por ejemplo, con un cuidado solo en casa, básico, si hay algunas limitantes, por ejemplo, la necesidad de oxígeno, la necesidad de aspiración de secreciones, la necesidad de utilizar sondas, o sea, hay cosas que a veces nos dicen, bueno, tal vez no podemos trasladarlo de casa al hospital, pero en el caso de Vitae, por ejemplo, que es una hospitalización en casa, nos da la facilidad de que cuando el paciente desee su traslado, cuando la familia y el paciente se pongan de acuerdo y digan, no, o sea, ya no queremos estar más en el hospital, él se está deprimiendo, ya no está comiendo, él quiere estar en casa, él extraña la comida que come allá, o sea, Ok, me es, parece. ajá, esa es Algo la, más emocional, es como tomar una decisión para que no sea lo que la familia quiere, sino quizás cómo se siente el paciente en el momento, que favorezca esa situación sentimental, el ambiente, el entorno. exacto. Y no hay una limitante en el sentido de no, este cuidado no se le puede brindar en casa, ¿ya? Sino que con Vitae tenemos la ventaja de que es un hospital, es una hospitalización. Entonces, los mismos cuidados que puede tener en el hospital los puede tener incluso de forma más personalizada porque va a tener una enfermera, que es algo muy importante, la verdad. Muchas veces los pacientes que yo tengo hospitalizados, cuando están en áreas de intermedios, pues es una maravilla porque las enfermeras están prácticamente dentro de la habitación, pero es en casos muy limitados y muchas veces los cuidados paliativos, no, los pacientes que están en cuidados paliativos no se refieren a áreas de intermedios, ¿verdad? No se refieren a áreas donde tienen un cuidado continuo. Y esa es la diferencia de estar en casa, pues es una enfermera que está pendiente por completo del paciente. Sabemos que puede haber un mejor control de síntomas, ya que las pautas de tratamiento se van a cumplir con el horario específico. Tenemos pues acceso a rescates por dolor, por náusea, por lo que sea, por disnea. Entonces, eh, no hay como, con Vitae, no hay algo clínico que me haga a mí pensar todavía no es tiempo de ir a casa, ¿verdad? Esa es como la gran Perfecto, diferencia que da. buenísimo. Y este es el Karnofsky, ¿verdad? Muchas veces, eso sí, una de las cosas que yo sí menciono mucho a las familias es cuando quiere ir a casa un paciente, cuando expresa la necesidad de ir a casa, es imperativo que lo haga cuando se dé cuenta que va a estar en casa. Porque si nos sigue avanzando, si vemos en estas escalas, nosotros podemos ir como que viendo cómo va la situación clínica. Un paciente que ha estado queriendo ir a casa, que extraña su cama, que extraña o tal vez que, o sea, se puede poner una cama de hospital en el hospital, en la casa para que esté cómodo, pero que extraña su ambiente familiar, su entorno de casa, su entorno de hogar, su comida. Eh, si nosotros esperamos mucho para llevarlo a casa, puede ser que él ya no se dé cuenta que está en casa, que solo sea la familia la que sabe que él está en casa, que llegó, pero su estado de alerta esté tan deteriorado que ya no pueda tener ese plus bueno, ya estoy en mi casa, ya estoy tranquilo, ya pasó la hospitalización, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante, no dejar pasar tanto tiempo para tomar una decisión porque al final, pues, el que desea ir a casa es el paciente y lo importante es que él sepa que está ahí. A ver, entonces el ECOG es otra escala que nosotros utilizamos. Estas son las escalas que usamos para los pacientes oncológicos y es para saber lo mismo, la función, ¿verdad? Nos van ayudando a delimitar metas. El PPS es uno que más utilizamos nosotros en paliativos y es el que nos mide la escala paliativa funcional. Se parece mucho al Karnofsky, que es el que nos dice si se puede levantar, si no se puede levantar, si está solo en cama. Pero este de diferencia incluye el estado de alerta y la ingesta, qué tanto está comiendo. Sabemos que eso es algo que nos causa muchísimo distrés. Creo que es algo cultural que los pacientes queremos que coman, queremos que se estén alimentando, queremos que tengan adecuada ingesta a la vía oral y queremos que, pues nos da mucho miedo cuando deja de comer, ¿verdad? Entonces estas escalas nos orientan un poquito a que es algo del proceso normal del paciente, ¿verdad?
que esto va a suceder porque va de la mano de la pérdida de la función, de la pérdida del estado de alerta, que están más dormidos y que eventualmente van a dejar de comer y de tomar líquidos. Es independiente del lugar de los cuidados. La PPS la podemos aplicar tanto en casa como en hospital. Y una gran ventaja que difiere del Karnofsky es que sí lo utilizamos mucho en paciente oncológico y no oncológico, ¿verdad? O sea, no tiene que tener un paciente cáncer para poder aplicar estas escalas. Ahora terminando con esta parte de las generalidades de los cuidados paliativos, pues hablando de los principios de control y evaluación de síntomas, que es algo de lo que más nos ocupamos y es como la base de lo que hacemos, es que para iniciar la evaluación del paciente, primero tenemos que saber la descripción, qué es lo que siente, qué es lo que más le afecta, qué es lo que más le está molestando y la severidad, ¿verdad? Qué tanto le afecta en su vida diaria, qué tan fuerte es el dolor, qué tan frecuente es la náusea, qué tanta limitación da la falta de aire o la fatiga. Entonces, toda esa parte es muy, muy importante, ¿verdad? Pues en las enfermedades avanzadas, en todas en general, hay muchísimos síntomas que necesitamos hacer una evaluación sistémica. O sea, hay que buscar los síntomas, hay que preguntar y hay que estar continuamente pendiente de cómo se encuentra el paciente. Es importante la reevaluación periódica para modificar metas terapéuticas, monitorear respuestas a los tratamientos que hemos dejado y mantener una comunicación continua tanto con el paciente como con la familia, el cuidador primario, ¿verdad? O en algún caso la enfermera, ¿verdad? Para estar modificando las cosas. ¿A qué nos referimos con la reevaluación periódica? Pues que no podemos nosotros empezar un tratamiento, esperar 3 semanas y volver a evaluar, ¿verdad? Porque no sabemos qué tanto funcionó la medicina, qué tanto funcionó la intervención, si vamos a esperar 3 semanas para que el paciente siga en sufrimiento hasta que decidamos modificar las pautas y pues los síntomas, como mencionábamos antes, van cambiando, se van volviendo más severos, se van volviendo más frecuentes, entonces es importante el acompañamiento continuo. Cuando hablamos de la evaluación de la dimensión de los síntomas, como les mencionaba, la severidad es algo muy importante. La frecuencia con que se presentan es diferente un dolor que me da cada 15 días a un dolor que me da todo el día, la noche, el día, independiente de la posición que tenga, no me deja dormir, no me deja comer, no me deja existir. ¿Qué tanto distrés genera? Para esto, por ejemplo, pues se puede dar mucho con la disnea. La disnea es la sensación de falta de aire, ¿verdad? El hambre de aire. Entonces, ¿qué tanto distrés genera? Puede ser que yo solo tenga disnea cuando bajo 3 pisos y ya me siento cansada, me siento fatigada, pero puede ser que yo tenga cuando estoy acostada en mi cama y no puedo ni siquiera cambiar de posición porque siento que me ahogo. Y el nivel de interferencia con actividades diarias, ¿qué tanto interrumpe mi vida este síntoma que está en descontrol? ¿Qué tanto me limita a hacer todo lo que yo hago durante el día? ¿Qué tanta función me quita? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de síntomas, pues las escalas nos ayudan mucho como para hablar en una forma universal. Pues un médico puede revisar una papeleta y decir, pues tenía un dolor 10 de 10, todos entendemos que es un dolor espantoso, pero no sabemos qué tanto ese dolor está interrumpiendo las funciones del paciente, no sabemos qué tan frecuente se está presentando, entonces es importante hablar con el paciente de forma continua. ¿Por qué los síntomas son cambiantes en el tiempo? ¿Por qué puede ir aumentando el dolor? ¿Por qué puede ir disminuyendo la saturación? No es un síntoma, pero la sensación de falta de aire. ¿Por qué puede estar presentando agitación? Entonces, todo esto lo traducimos en que la enfermedad puede ser que esté progresando, que los tratamientos que está recibiendo el paciente modificadores estén haciendo efectos o estén teniendo efectos adversos, la respuesta que pueda tener al tratamiento de soporte de paliativos y también las experiencias previas que pueda tener el paciente o el cuidador, ¿verdad? Todos sabemos que muchas veces lo que hemos experimentado con familia, con amigos, en enfermedades que hemos visto de forma previa, nos predisponen a pensar, bueno, esta persona yo la vi, tuvo cáncer, sufrió muchísimo, tuvo muchísimo dolor, entonces yo estoy aterrorizada de que eso me pase a mí. Entonces, esta forma de ver la enfermedad desde el punto de vista psicológico, hay muchísimos estudios en que nosotros podemos, se ha descrito que como yo percibo las cosas, como mi experiencia me lo dice, de esa forma puede ser la intensidad de lo que se presente.
Entonces, los principios generales de síntomas de la SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que nos da muchísimos lineamientos a nivel de evaluación, tratamientos, etcétera, y son muchas guías que nosotros utilizamos para tratar. Es que tiene varios conceptos puntuales de cómo nosotros tenemos que llevar a cabo los cuidados paliativos o cómo es la forma correcta de llevar a cabo los cuidados paliativos. Primero, evaluar antes de tratar. A mí no me llaman por teléfono y me dice tiene dolor y yo no tengo ni idea de dónde le duele, de cómo le duele, de por qué le duele, de qué siente el paciente, de que si se cambia, si se mueve, si hace esto, empeora. Yo no puedo indicar un medicamento sin poder evaluar a un paciente antes. Entonces, si un paciente tiene cáncer y tiene dolor, pues de plano es el dolor del cáncer, entonces no hagamos caso, no. Tenemos que evaluar a los pacientes, no podemos adjudicar todos los síntomas a la enfermedad de base, tenemos que saber por qué está sucediendo. Si un paciente está vomitando, nunca había vomitado y su enfermedad es una enfermedad obstructiva pulmonar, ¿verdad? No puedo decir, no, pues tal vez es la enfermedad pulmonar lo que está provocando esto y pues le está dando náusea, el que no está pudiendo respirar bien. Tenemos que buscar bien siempre los síntomas para poder ayudar al paciente de una forma pues basada en evidencia. Además de la causa, tenemos que saber la intensidad, el impacto físico, emocional, todo lo que hace todo lo que provoca el síntoma o hace que aumente. Hay que explicar las causas de los síntomas a los pacientes y a los familiares de medida que lo puedan comprender bien y explicar qué tratamientos van a dar. O sea, si yo tengo un dolor extraño, raro, que me empezó, que no estaba antes, y yo tengo un diagnóstico que de por sí me tiene asustada y no me explican qué es lo que me está sucediendo, me voy a asustar más, me voy a sentir peor y voy a estar muy, muy, muy ansiosa y muy angustiada. Entonces es importante explicar, bueno, esto está sucediendo por esta razón y lo que nosotros vamos a hacer es este tratamiento para mejorarlo. Entonces es importantísimo. La comunicación es algo de lo que nosotros pues más nos basamos en los cuidados paliativos. El plan terapéutico tiene que estar dirigido a la enfermedad para cada síntoma, con medidos pues a la enfermedad que tiene diagnosticada ya, específicamente para cada síntoma. O sea, yo no trato el cáncer, los síntomas del cáncer, yo trato específicamente lo que está molestando. La náusea, el dolor, la falta de aire, la molestia que me da el tener la pierna hinchada. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros vamos tratando. Pueden haber medidas farmacológicas y no farmacológicas. Sabemos que cuando hay falta de aire, muchas veces nos ayudan más las medidas no farmacológicas que los medicamentos, o nos puede dar una sensación de mayor bienestar, las habitaciones ventiladas, el estar no completamente acostado, sino un poquito sentado, tener ventilación en cara. O sea, hay varias formas que nosotros podemos impactar sin tener que dar medicamentos. Y una cosa importante es, tenemos que establecer metas. O sea, yo no puedo poner un medicamento y decir, bueno, y vengo en 3 semanas, 2 semanas, un mes, a ver cómo vamos, sino que decimos, bueno, con esto lo que nos dice la evidencia es que él debería de mejorar en 48 horas. Si en 48 horas no hay mejoría, yo tengo que modificar el tratamiento para buscar que él esté mejor, para buscar que tenga un mejor control de síntomas, ¿verdad? Y monitorizar los síntomas de forma adecuada. Hay instrumentos estandarizados para esto. Aquí podemos ver, este es como, pues no es un EVA, es una escala visual análoga y nos dice también numérico, ¿verdad? De 0 a 10, ¿cómo está? 0, en este caso, estas caritas es sin dolor, nos sirve mucho en pediatría, sin dolor o el máximo dolor, ¿verdad? Entonces podemos pedirle a los pacientes que no pueden expresarse de forma adecuada, bueno, marque la carita que más le representa cómo se siente ahorita. O sea, la idea es buscar un canal de comunicación adecuado con el paciente, que el paciente pues nos entienda y que no se pueda comunicar de una forma abierta con nosotros sin que nosotros estemos usando tecnicismos, que no nos entienda lo que le estamos hablando o que tenga temor a preguntar, porque eso pasa mucho. Se le explica a los pacientes algo y después uno le pregunta, ¿me entendió? Y a veces con pena dicen, pues la verdad no, ¿verdad? Entonces, la idea es un canal de comunicación abierto. Atención a los detalles para optimizar el control de los síntomas y minimizar efectos secundarios adversos. ¿Qué puede ser esto un ejemplo? Pues primero, evaluar al paciente, saber, eso es importantísimo, contacto con el paciente, comunicación con el paciente, no puedo enfatizarlo más, y minimizar los efectos secundarios adversos, pues
saber qué está tomando también antes, ¿verdad? O sea, no queremos empezar nosotros una terapéutica o un tratamiento sin saber qué está tomando antes y que nos pueda interactuar y que podamos hacer más daño que bien, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y que no sea como que, bueno, voy a darle de todo porque yo pienso que le va a hacer bien y de la nada hay algún choque entre medicamentos, que yo creo que Exacto. pasa mucho cuando no tenemos ese seguimiento médico. Exacto, exacto, menos es más. O sea, y si nosotros logramos saber qué es lo que lo está provocando, o sea, si alguien tiene náusea y no le hago ningún examen ni me pongo a pensar por qué tiene la náusea, lo que va a pasar es que va a tener 5 medicamentos para la náusea juntos porque no hemos logrado encontrar el mecanismo para aliviarlo, ¿verdad? Entonces, eh, y sí, es importantísimo eso, es importantísimo un equipo entrenado, por ejemplo, que nos pueda decir, bueno, este medicamento, incluso muchas veces nos ha pasado que en las carreras y en las premuras, en los hospitales, es el equipo de enfermería el que detecta estos cambios y es algo pues muy satisfactorio saber que uno depende y uno cuenta con este servicio tan profesional en que nos dicen, doctora, yo estoy viendo que el paciente está con la presión baja y tiene indicado esto y aparte él en su mesa de noche tiene esta pastilla que se está tomando. ¿Verdad? Entonces son cosas importantes y es la importancia del equipo multidisciplinario. Es, es la importancia y de por qué se hace tanto énfasis en que los cuidados paliativos deben ser en un equipo, ¿verdad? No un médico llegando a brindar un servicio cada no sé cuánto tiempo, sino que es importante, pues, un equipo que está descrito en la literatura, enfermería, médico, paramédico, pues en algunos casos también se describen otras especialidades, terapia física, terapia respiratoria, o sea, ir supliendo todas las necesidades que puede presentar un paciente. Entonces, los retos en la evaluación de síntomas, diferencias en la percepción del síntoma por parte del médico, el familiar y el paciente. O sea, todos podemos pensar diferente. Ah, es que el paciente dice que le duele 10 de 10, pero la verdad es que yo lo veo que está así como medio descansando, está en el celular, está viendo tele, está comiendo, no creo que tenga tanto dolor. Pero para mí un dolor de 10 puede ser que me pegué en el pie con una mesa y no aguanto el dedo, creo que me lo fracturé. Y para otra persona que está acostumbrada a vivir con dolor, que tiene una enfermedad crónica, que tiene una enfermedad que mantiene una continua presencia de dolor, esto lo que nos puede hacer es tener una mayor resistencia al dolor y tener mayores, ¿cómo podríamos decir? Menos presentación física del dolor. Yo no estoy con la frecuencia cardíaca elevada, no estoy sudando, no estoy pálido, pero tengo muchísimo dolor. Lo que pasa es que ya mi cuerpo está acostumbrado a vivir con dolor, entonces ya no manifiesto el dolor como lo haría otra persona. Entonces, validar el dolor es importantísimo. Los pacientes también pueden ocultar los síntomas por temor a progresión y que ya no se siga más tratamiento. O sea, no decir que se sienten mal, no decir que tienen alguna molestia, porque puede ser que el médico ya no les quiera poner más el tratamiento, ya no les pueda querer poner la quimio, eh, o los refieran directamente a lo que, como mencionaba, a los cuidados paliativos que muchas veces nos adjudica como que ya somos cuando ya no hay más tratamientos y esto no es así, ¿verdad? Los síntomas van cambiando a lo largo de la enfermedad, por eso la evaluación continua, porque no puede, una persona puede estar muy bien el día lunes y el día miércoles presentar escalas de esas arriba de 7 todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante los síntomas multifactoriales y la incapacidad de comunicarlos por el paciente por deterioro funcional cognitivo o incapacidad para hablar es algo que no nos tiene que limitar la adecuada atención del paciente. Un paciente que no nos puede comunicar, por ejemplo, nos pasa mucho en pacientes con demencia, que no nos puede comunicar cómo se siente, tenemos que estar pendientes de sus gestos, tenemos que estar pendientes de si me doy cuenta, por ejemplo, si lo muevo, le tomo la presión, cuando pongo el manguito, cuando lo roto para evaluar si hay úlceras, si él hace facies de dolor, si está quejumbroso, o sea, el hecho de que una persona no me pueda decir que se siente mal, que tiene estos síntomas, no, que necesita alivio de dolor, no nos puede limitar el tratamiento. Entonces, eso es un gran reto, la verdad. Y en esto, pues es otra parte en la que nos apoyamos muchísimo en enfermería. El ojo clínico que tiene una enfermera con respecto
a las necesidades de un paciente, muchas veces es lo que nos ayuda a continuar los tratamientos y pues a mejorar los tratamientos. Y también, doctora, que tiene que ser medicina paliativa con enfermeros que sepan y tengan experiencia de eso, porque a lo mejor pasa que tenemos a nuestro abuelito en la casa y, bueno, por estar en un corre-corre, llamo a un cuidador que a lo mejor no tiene la experiencia y no sabe identificar estos momentos de síntomas que a lo mejor una persona con más trayectoria sí lo sabe identificar. Exacto. Hay situaciones en las cuales un cuidador puede apoyar, pero cuando estamos hablando de pacientes ya en necesidades paliativas o con enfermedades avanzadas, con enfermedades con mucha carga de síntomas, sí la presencia de personal especializado, enfermeras que sepan manejar medicamentos. Ahorita, por ejemplo, en dolor, sabemos que el dolor oncológico es un dolor que no manejamos con acetaminofén. Entonces, el tener personal que sepa manejo de bombas de infusión, de uso de medicamentos para dolor, por ejemplo, tipo opioide, de medicamentos que necesitamos que las pautas sean muy puntuales, que los cálculos en las infusiones y en las bombas sean muy específicos y muy cuidadosos. Sí, no se requiere una persona, un personal de enfermería que no tenga el cuidado, el entrenamiento o la experiencia necesaria. Por ejemplo, en el caso de Vitae, que mucho de su personal de enfermería son enfermeras intensivistas, ¿verdad? Eso da una como gran margen de seguridad a la hora de administrar los medicamentos y como médico, pues da mucha seguridad y mucha certeza el decir, bueno, estoy indicando medicamentos que sabemos que tienen que ser manejados con mucha precaución, pero están siendo manejados por un personal idóneo. Entonces, ¿qué es el dolor? El dolor es una epidemia. El dolor, muchas veces hablamos de un síntoma, pero el dolor en los últimos años y en las últimas reuniones que han habido de expertos de dolor, se ha determinado que el dolor es una enfermedad. O sea, no es solo un síntoma, el dolor es una enfermedad. Cuando el dolor se cronifica, pasa a ser una enfermedad que necesitamos tratar y necesitamos una presencia pues constante, ¿verdad? Para asegurar una calidad de vida y un alivio adecuado. Entonces, pues es una epidemia, como es una enfermedad, ya se toma como una epidemia. 10% de las personas lo sienten al final de su vida e independiente de su diagnóstico, de su pronóstico, de si tienen o no una enfermedad de base. Y es algo que en las estadísticas mundiales, pues el acceso a analgésicos es complejo, por lo cual es un gran privilegio poder tener acceso a tratamientos paliativos en el final de vida, de control sintomático. Más del 80% de los pacientes con cáncer no van a tener acceso a los analgésicos. Esto estamos hablando a nivel mundial y a nivel de población general, ¿verdad? Porque más del 80% de la población mundial vive en países en los que el acceso a estos fármacos, específicamente cuando estamos hablando del acceso a fármacos para dolor oncológico, estamos hablando de opioides, está muy limitado. Y lo que hablábamos sobre el pobre acceso a los cuidados paliativos, en América Latina lo que nos han dicho las estadísticas es que solo el 12% de los pacientes que requieren los cuidados paliativos los reciben, ¿verdad? Y cuando hablamos de dolor, no únicamente el cáncer genera dolor, una enfermedad que muchas veces se deja de lado, que es el VIH, genera muchísimo dolor, también muchísimas neuropatías y más del 3.3 millones de personas que fallecen de estas patologías, fallecen con dolor. Entonces, esa es la gran importancia de detectar el dolor y tratarlo de forma adecuada. ¿Qué es el dolor? Pues el dolor, esta es una descripción literal por la IASP, que es la Asociación de Dolor Internacional, y es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial. Entonces, en esta definición es muy importante enfocar que se habla como emocional, o sea, no es solo el dolor físico, la noxa, el estímulo doloroso que se está transmitiendo, sino que es también la percepción que yo tengo y cómo a nivel emocional, que todo está mediado por las vías del dolor, yo lo percibo, ¿verdad?
Otra vez menciono, la incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibilidad de que alguien tenga dolor, por lo cual es necesario ser evaluado, como mencionaba, ¿verdad? Por un acompañamiento experto para poder saber, o con mucha experiencia para poder saber, no, él está padeciendo dolor, no me lo puede decir, pero yo lo puedo percibir. O sea, necesitamos aliviarlo porque está sufriendo y está sufriendo sin poderlo expresar. Y el dolor es siempre subjetivo. El dolor, si un paciente dice que tiene dolor, hay que validarlo. No es, no tiene tanto dolor, no creo, no tiene tanto para tener dolor. Entonces, no, el dolor es lo que lo percibe la persona y nosotros tenemos que aceptar la valoración que le da, ¿verdad? Porque un dolor de 3 para mí puede ser muy diferente, 3/10 para mí puede ser un dolor muy fuerte, para otra persona puede ser un dolor muy leve y para otra persona puede ser un dolor catastrófico. Actualizando el concepto de dolor, pues aquí lo único que cambió es que pues siempre es una experiencia angustiante asociada con el daño tisular real o potencial y que tiene componentes también cognitivos, sociales y sensoriales. O sea, el dolor está afectado por todo, por mi nivel emocional, por mi estrés, por el clima, por el momento del día que es, por la razón por la que me está dando el dolor, por razones hasta sociales, por razones económicas, por razones todo, ¿verdad? Y esa es una palabra y un concepto que acuñamos mucho en cuidados paliativos, que es el dolor total. Es el dolor que no solo está determinado de forma física, sino que básicamente al paciente le duele todo. Le duele no poder estar con la familia, le duele el diagnóstico que lo aterroriza, le duele el hecho de que no puede aportar de forma económica y se puede estar sintiendo una carga durante la enfermedad, le duele el hecho de que si voy a estar o no voy a estar en el futuro de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mi esposa, de mi esposo. Entonces eso es algo muy importante y es otra razón por la cual el acompañamiento es tan importante. Nosotros, pues obviamente idealmente sería tener un médico, un psicólogo y un enfermero al lado de la cama todo el día, pero no se puede. Entonces, una de las cosas muy importantes, ahí otra vez caemos en la necesidad de enfermería. Porque muchas veces cuando llegamos a evaluar a los pacientes, vemos que el vínculo que están haciendo con las enfermeras es un vínculo que realmente genera mucho bienestar al paciente, ¿verdad? Siente mucha comodidad, siente mucha confianza, se sienten seguros y eso es algo muy importante. Ayuda también en el alivio de dolor, el sentirse escuchado, el sentirse cuidado, el sentirse validado, el sentirse de que no me dice que digo que no tengo dolor y nadie me hace caso, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Los principios generales para atender el dolor en pacientes que ya están en fase final de vida es evaluar detalladamente el dolor, qué intensidad tiene, qué lo provoca, cada cuánto se presenta, cómo repercute en el paciente, cómo repercute en la familia, porque ver a un ser querido con dolor genera básicamente el mismo dolor en la persona que lo está cuidando. Entonces, eso es muy importante. Reevaluar continuamente la respuesta al medicamento para el dolor y la aparición de efectos secundarios. No es solo poner un medicamento para dolor y, no importa, o sea, que esté mareado, pero al menos no tiene dolor. No. Tenemos que dar medicamento para un adecuado control sintomático sin efectos secundarios nocivos para el paciente que puedan interrumpir en la meta que tenemos, que básicamente nuestra meta es mejorar la función. No puedo yo administrar un medicamento para dolor que yo sé que va a generarle náusea, que va a estar que está vomitando, entonces que solo le estoy aliviando un pedacito de algo, pero lo estoy empeorando otro elemento. Entonces eso es importantísimo. Principios generales también, seguimos en los principios para dolor, abordar a la persona con dolor y su entorno por medio de técnicas psicosociales y tratamientos analgésicos adecuados. ¿Qué significa eso? Validar el dolor total también, ¿verdad? De lo que hablábamos ahorita. No solo es dar medicamento, o sea, sí tenemos que dar un medicamento adecuado, sí tenemos que saber qué tipo de dolor es, dónde le duele, cómo le duele, para poder tratarlo, pero también tenemos que entender el entorno y qué puede ser lo que esté haciendo que él se sienta peor, qué puede ser lo que esté haciendo que él tenga más dolor. Entonces, es importante en esa parte y algo que nos ayuda mucho para conocer esas necesidades es la comunicación continua con el paciente. Comenzar por el escalón analgésico más adecuado según el tipo e intensidad de dolor. ¿Qué significa eso? Nosotros en dolor
y en cuidados paliativos utilizamos algo que se llama la escalera analgésica y literal son unas gradas que vemos, se dibujan unas gradas y en estas gradas en cada peldaño hay un grupo de medicamentos. Entonces en el primer escalón podemos ver los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenaco, también medicamentos como el paracetamol. Y luego en el segundo escalón, pues ya vamos aumentando un poquito, hay medicamentos un poquito más fuertes. El tercer escalón ya estamos hablando de los opioides mayores, que son muchas veces los que utilizamos en pacientes oncológicos o con pacientes con otras patologías que generan muchísimo dolor, que ya requieren un tratamiento pues con mayor potencia. Entonces, cuando hablamos de comenzar por el escalón analgésico más adecuado, significa que si una persona nos está refiriendo que tiene 10 de 10 de dolor, que no aguanta, no duerme, no come, grita, la familia está angustiada, todo, nadie duerme en la casa y todos lloran por el dolor, aunque solo lo sienta una persona, no vamos a empezar con paracetamol, ¿verdad? Entonces nos vamos de una vez a un tercer escalón, ¿verdad? La idea es buscar analgesia, buscar confort, buscar bienestar, buscar que el paciente se alivie lo más rápido posible y muchas veces eso requiere intervenciones un poquito más agresivas en el sentido del medicamento de elección. Y es por esta razón por la que, como mencionábamos antes, tener un personal que nosotros sintamos la confianza de que, ok, vamos a utilizar este medicamento, sabemos que puede tener efectos secundarios, sabemos que tiene pues sus riesgos y beneficios el uso de esta medicina, pero sabemos que está en excelentes manos y en manos expertas para la administración. Entonces eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y tratar adecuadamente el dolor disruptivo es específicamente cáncer. El dolor disruptivo se presenta más ahí y es el tipo de dolor que se presenta cuando tenemos un tratamiento basal, tenemos un tratamiento con horario, la persona se está tomando su medicamento o tiene su medicamento por vena o por la vía que sea necesaria, por parche, como sea determinado. Y de repente, a pesar de que está con buena analgesia, que está tranquilo, grita de dolor. Viene un dolor irruptivo, que es un dolor súbito, apareció de la nada y fue un dolor fuerte y es un dolor que tenemos que manejar de forma inmediata. Esto lo hacemos con rescates. Los rescates son dosis específicas de un medicamento, por lo general son opioides fuertes, por lo cual es importante que alguien pueda determinar, ok, este es el momento en que yo puedo administrar un rescate, tengo que dejar pasar, conocer bien las pautas en las que se tienen que hacer, tengo que dejar pasar tanto tiempo para que esto sea seguro. Entonces, pues importante, como les decía, la presencia de alguien que nos pueda determinar y nos pueda dar la seguridad de que no vamos a intoxicar a un paciente. No usar de forma conjunta, bueno, esas son algunas cosas desde el punto de vista médico, ¿verdad? No mezclar algunos medicamentos, adelantarnos a posibles efectos secundarios, por eso cuando vamos a empezar medicamentos, por ejemplo, la morfina, que es un medicamento muy utilizado en cuidados paliativos para muchos síntomas, es nuestra primera línea para sensación para falta de aire, es lo que mayor evidencia tiene. Cuando hablamos de evidencia es porque la medicina que se ejerce en este tipo de cuidados paliativos es basado en evidencia, entonces tenemos que saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, no utilizar tratamientos empíricos que no sabemos cómo van a reaccionar con el paciente, y la morfina tiene muchísima para dolor y para disnea, que es sensación de falta de aire. Entonces es primera línea con excelente evidencia en paciente paliativo. Pero la morfina sabemos que tiene efectos secundarios esperados, que no son nocivos para el paciente en el sentido que van a empeorar su pronóstico, pero que sí le pueden dar bastante incomodidad, como es el estreñimiento. Entonces, si vamos a dejar morfina, pues sabemos que vamos a empezar algún laxante, ¿verdad? Para estar seguros. Al principio de los opioides puede ser que haya un poquito de náusea, en lo que el cuerpo se está acostumbrando al medicamento que es un poco fuerte. Entonces, también se puede dar medicamento para la náusea. La idea es anticiparnos bueno, voy a usar este medicamento, lo conozco, sé lo que provoca, entonces voy a dar medicamento para contrarrestar esta molestia que puede tener. Instruir al paciente y a la familia sobre las pautas a seguir en caso de dolor disruptivo, respuesta analgésica insuficiente o aparición de efectos secundarios. Y eso es muy importante porque a veces da mucho temor, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto? O sea, esto es normal. Puede haber mucho miedo alrededor de una reacción pues, adversa o secundario, pero si sabemos lo que va a pasar, si estamos conscientes de que, bueno, puede ser que esto suceda cuando se administra el medicamento, pues no da tanto temor, porque yo ya lo esperaba, yo ya lo sabía y ya sé cómo actuar, ya sé cómo hacer, o ya sé que tengo aquí un personal al lado
tengo una enfermera que ha acompañado a mi familiar por varias noches, o un grupo de enfermeras con el cual nos sentimos muy cómodas y pues saben cómo reaccionar ante estos eventos. Y obviamente, pues el acompañamiento continuo del médico, ¿verdad? O sea, la comunicación continua entre el equipo para poder determinar cuál es la mejor estrategia a seguir en caso de algún contratiempo con el paciente. Impartir instrucciones claras sobre la forma de contacto con el equipo, eso es importantísimo, siempre mantener un canal de comunicación, sea a la hora que haya un canal de comunicación, que no haya un momento en la noche en la que yo no tenga a quien llamar como familiar o como paciente o como cuidador primario, que no haya un momento, en ningún momento del día, en que yo me sienta desatendido, en que yo sienta que no puedo conseguir a alguien que me diga qué hacer o apoyarme. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Aunque sea por una duda, la hora que sea, no hay preguntas extrañas o no hay preguntas inútiles en estas situaciones. O sea, toda duda que se genere debe ser resuelta porque eso da paz, eso da seguridad, eso da tranquilidad, eso da confort. Priorizar la vía oral para la administración de analgésicos. Esto está un poco relativo en el sentido de que muchas veces ya la vía oral ya no es eficiente o los medicamentos, las dosis que necesitamos para administrar analgesia o para mejorar sintomatología en vía oral ya pueden provocarnos algunos efectos adversos, van a ser poco toleradas, por lo cual muchas veces necesitamos pasar a vía intravenosa. Y disponer la administración pautada de analgésicos, lo que mencionaba, el hecho de tener a alguien que nos esté administrando el medicamento a la hora que es y no que tuvo que administrar en 10, 12, 15 habitaciones, entonces ya cuando me tocó a mí, se había pasado una hora o una hora y media de que me había tocado mi medicamento. Entonces eso es muy importante porque las pautas en dolor para nosotros son bastante específicas. En la monitorización de analgésicos que sea por parte de Vitae, pues primero validar el dolor, ¿verdad? Estar continuamente acompañando al paciente y si el paciente dice que tiene dolor, tiene dolor. Se valida esto de forma adecuada y es algo de uno de los principios más importantes en el manejo de dolor. No combinar dos opioides, buprenorfina, morfina. En algunos casos, por ejemplo, se puede dar la excepción en el sentido de que necesitamos rescates y la disponibilidad de medicamentos en Guatemala está un poco limitado. Entonces, utilizamos guías, utilizamos pues evidencia, ¿verdad? No estar viendo si funciona, si no funciona, sino que tenemos que usar evidencia de seguridad en el sentido de que, bueno, este medicamento sí me puede ayudar para rescate cuando no tengo el medicamento para acción inmediata. En el caso de la buprenorfina es algo que no sucede en Guatemala, es que los parches de buprenorfina son de liberación continua y necesitamos un rescate de forma inmediata, por lo cual sí pueden haber algunas excepciones para alivio del dolor en ese momento, ¿verdad? Individualizar las dosis es importantísimo. Obviamente hay dosis estándares para iniciar opioide, pero no todas las personas tienen la misma tolerancia al medicamento o van a tener la misma analgesia con la misma dosis. Algunos necesitan dosis menores, algunos necesitan dosis mayores, algunas personas necesitan que rotemos el opioide por falta de tolerancia, porque lo mareó, porque lo estreñó mucho, porque cualquier situación de esta índole. Entonces necesitamos estar presentes para ver que esto no suceda y asociar los laxantes a opioides, que es lo que les mencionaba. Nosotros tenemos que anticiparnos a lo que sabemos que va a suceder. Si sabemos que que vamos a administrar un medicamento que va a estreñir al paciente, tenemos que premedicar. No vamos a esperar a que ya haya un disconfort porque lleva muchos días sin ir al baño y no hicimos nada al respecto. Bueno, esto es lo que hablamos de la sensación de falta de aire. Es uno de los síntomas más engorrosos. No vamos a parar mucho en esto. Es un poco técnico el tema. Tenemos muchísima información. Lo bueno es que si tienen cualquier duda o si tienen un familiar que, o sea, no es necesario llegar a un punto en que está súper grave para buscar ayuda. Ustedes pueden acercarse a nosotros, pedir información, contactarse a través de nuestras redes y nosotros vamos a estar dándoles muchísima información. Yo creo que podríamos quedarnos aquí hasta medianoche compartiendo, ¿verdad, doctora? Platicando. Creo que aquí está para que puedan contactar, ¿verdad? Porque es muy importante.
Sí, para que aquellas personas, si vieron este replay, porque sé que al principio hay algunas personas que intentaron entrar y estuvieron teniendo problemas de conexión, así que si al principio no pudiste ver el inicio, no te preocupes porque vamos a estar enviando el replay de toda la sesión y quisiéramos también escuchar, tenemos muchísimas referencias de cómo tratar casos severos en casa con profesionales idóneos, con el acompañamiento adecuado, cómo reaccionar ante casos de crisis, que yo creo que es lo que más busca el familiar cuando se enfrenta a una situación con tanta incertidumbre al final. Ujú. Vamos a ver entre las 13 personas que tenemos conectadas, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna curiosidad. Nosotros siempre estamos pendientes a través de nuestras líneas, a través de nuestro WhatsApp. Muchas veces nos buscan en casos de urgencia, pero ¿en qué momentos, doctora? Yo creo que eso puede ser también un buen punto para finalizar. ¿En qué momento, por ejemplo, alguien que sabe que su abuelito está grave o que su abuelito ya presenta ciertas molestias, cómo son los pasos para empezar a cotizar este servicio? ¿Cómo son los primeros pasos si yo digo, tengo un familiar que está sufriendo de esto, ¿cómo empiezo? Pues se puede hablar directamente, ¿verdad? Muchas veces la comunicación es directa con el, Health Manager. con el manager, con el patient manager. Entonces, pueden comunicarse directamente con ellos y ellos les pueden brindar toda la información de cómo se puede aliviar, de cómo se puede apoyar en ese sentido, ¿verdad? Cuáles son las necesidades. Y con base en eso, pues ya se les puede sugerir el tratamiento, o sea, si es un paciente que necesita cuidados paliativos o si es un paciente que necesita cuidados de geriatría o si es o sea, dependiendo de qué es lo que se hace. O sea, no tiene que ser referido por un médico para iniciar estos servicios. O sea, hay red de médicos que están asociados a Vitae en el sentido de que pueden ser referidos dependiendo de las necesidades de los pacientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Y puede ser presentando una orden médica de un médico de cabecera que tengan, eso también puede ser, exacto. si no tienen médico de cabecera y presentan molestias, también puede escribirnos y nosotros le ayudamos con esa primera fase, exacto. Exacto, sí. Si tienen un médico de cabecera que conoce los servicios o incluso como familia uno puede presentarlos, ¿verdad? Porque muchas veces se desconoce de que existe esta opción de hospitalización. Entonces, con que el médico dé las indicaciones para continuar los tratamientos en casa, eso es ideal. Y si no, pues que no está limitado a que si no son enviados o referidos por un médico, igual pueden buscar el servicio por su cuenta, ¿verdad? Ok, eso es un buen caso. O sea que si mi médico no sabe de Vitae, yo se lo puedo presentar, lo vemos en Exacto. conjunto, o sea, le presentamos Vitae, cómo funciona, cómo tratamos las hospitalizaciones, cuidados paliativos en Exacto. casa, el equipo Y su, multidisciplinario, listo. Exacto, y su médico puede seguirlo tratando, o sea, es una hospitalización que puede ser dirigida por el médico de confianza del paciente. Esa es otra cosa importante, porque si yo no me siento a gusto con el médico que me está viendo, no voy a estar bien. Entonces, pero si Claro. es mi médico de toda la vida, que me ha seguido durante toda mi enfermedad cardíaca, y pues yo quiero que él me siga tratando, él puede seguirlo tratando, pero a través de Vitae. Ok, miren, buenísimo. Muchísimas gracias, doctora Regina. Con muchísimo En verdad gusto. me encantó, me encantaron todos los datos. Creo que nos vamos con mucho aprendizaje para reflexionar y para tenerlo sobre la mesa para cuando se presente una situación como esta. Sí, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Buenas noches a todos y pendientes al correo mañana que les va a llegar igual el replay. Buenas Buenas noches. noches, adiós.